Capítulo 11, Manos cálidas, corazones fríos, Capítulo 11, Manos cálidas, corazones fríos. ¿Pero qué podía hacer Darren? Cuando estás bajo el techo de otra persona, inclinas la cabeza. El Darren y Voldemort originales compartieron comienzos similares. Ambos crecieron en orfanatos, ambos fueron maltratados por sus cuidadores y acosados por otros niños. La diferencia era que Voldemort tenía magia para protegerse. El Darren original era un Scoop, indefenso. Aún así, Darren se dio cuenta rápidamente de que Dumbledore no había intentado tentarlo al entregarle su varita antes. Probablemente el anciano solo pretendía ponerlo a prueba, y como Darren no tenía varita propia, no tenía muchas opciones. Levantó suavemente la varita de Sauco y susurró: Wingardium Leviosa. Un trozo de plata del escritorio de Dumbledore se elevó en el aire. Un poder recorrió el cuerpo de Darren, fluyendo por la varita como una corriente viva. El utensilio de plata flotaba suavemente, subiendo y bajando con sus pensamientos. El control se sentía sin esfuerzo, embriagador. Con una varita en la mano, Darren se sintió casi como un dios. ¡Perfecto! Dumbledore aplaudió, y su rostro se iluminó. Si esto fuera un aula, te daría 20 puntos. Tomó la varita de nuevo, su sonrisa era genuina por primera vez ese día. Bien. El niño no estaba obsesionado con el poder, ni le temía. Eso era prometedor, pero si eso fuera cierto, entonces ¿qué diablos estaba pasando con ese silencio? Podría ser algo relacionado con la condición de Lily en ese entonces. Las extrañas pociones y hechizos utilizados para salvar su vida después del ataque de los mortífagos. Dumbledore recordaba bien la historia. Lily había sido brutalmente torturada. Snape, desesperado por salvarla, había usado todas las pociones y encantamientos que pudo encontrar. Y de alguna manera, Lily sobrevivió, solo para dar a luz a gemelos. En aquel momento, nadie lo comprendió. Los curanderos susurraban que podría haber sido una anomalía mágica, incluso un efecto secundario experimental. Nadie sabía cuál niño era el extra. Ahora parecía claro. Darren era esa anomalía. Un milagro, o una maldición. Quizás por eso el Obscurus de Darren, su silencio, podía controlarse. Cuando Darren usó magia, Dumbledore no sintió ninguna de la energía violenta e inestable que normalmente acompañaba a los Obscuriales. En cambio, lo que sintió fue gentil. Equilibrado. Quizás esto era lo que Darren había llamado el poder de la bondad. Hija, dijo Dumbledore en voz baja, todavía no puedo llegar a una conclusión definitiva. Pero por ahora, confiaré en tus instintos. Parece que tu silencio puede ser controlable. Suspiró, con los ojos azules cargados de pensamientos. En cierto modo, has sido bendecido por la desgracia. Puede que hayas obtenido el mismo poder que uno de mis amigos más antiguos anheló toda su vida. Darren parpadeó. El amigo más antiguo. Ah. Se refería a Grindelwald. Había oído los rumores de que Dumbledore y Grindelwald habían sido alguna vez más que amigos por las barbas de Merlín, pensó Darren, sonriendo para sus adentros. ¿No es mejor perseguir chicas tiernas que magos oscuros? Por fuera, sonrió dulcemente. Desde pequeño supe que no era malo. Siempre me hacía sentir bien. Creo que si alguna vez estoy en peligro, me protegerá. Lo dijo con tanta calma y convicción que el corazón de Dumbledore se tranquilizó. El director rió entre dientes. Entonces te creo, muchacho. Pero creo que ya hemos hecho esperar demasiado a Madame Pomfrey. Minerva me cortará la cabeza si descubre que he vuelto a retrasar tu tratamiento. Le dio una palmadita a Darren en el hombro. Necesitas descansar y alimentarte bien. La señora Linda me dijo que estabas casi muerto cuando te encontraron. La voz de Dumbledore se suavizó, pero el peso en ella era inconfundible. Incluso él, un hombre acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la tragedia, no podía ocultar su dolor al pensar que este niño, el hijo de Lily, vivía una vida de abandono y dolor. Darren sonrió levemente. No es nada grave, profesor. Kenley no quiso, bueno, no pasa nada. Ya lo he perdonado. Dim, padre más 20. La sonrisa de Darren era tan santa como siempre, aunque no pudo evitar sentirse decepcionado. ¿Solo 20 puntos? ¿Fue porque Dumbledore era el único que estaba mirando? Bueno, algo para probar más tarde. Dumbledore le dirigió una mirada cariñosa pero cansada y, con un movimiento de su varita, guió a Darren hacia el aula del hospital. La señora Pomfrey estaba esperando, moviéndose con su habitual eficiencia. En el momento en que vio a Darren, su expresión se transformó en preocupación maternal. Dios mío. ¿Es Darren? Es adorable, pero ¿quién demonios le ha vendado estas heridas? Su voz se alzó con incredulidad. Demasiado áspero. En serio, Mugles, estos cortes están infectados. Incluso supuran.
Antes de que Darren pudiera protestar, ella lo empujó hacia una cama, regañándolo en voz baja mientras trabajaba. Dumbledore se acercó y le habló en voz baja. «Poppy, ¿qué tan mal está?» «¿Qué tan mal?» espetó. «Sus heridas se están abriendo. ¿No se dieron cuenta tú o Severus? Y mírenlo. Está en los huesos. Necesita comida, pociones y al menos una semana de descanso». Dumbledore inclinó levemente la cabeza. «Tienes razón. Severus y yo fuimos descuidados». Una voz fría atravesó la habitación. «No, fuiste descuidado». Snape estaba de pie en la puerta, con la capa ondeando y una expresión ilegible. Avanzó a grandes zancadas, colocó varios frascos de vidrio sobre la mesa junto a Darren y dijo secamente. «Nutriente restaurador. Poción curativa. Reponedor de fuerza». Dumbledore levantó una ceja. «¿Los preparaste tú mismo?» Snape no respondió. Madame Pomfrey descorchó una de las botellas y jadeó. «Incluso añadiste hierba lunar. Severus, esto es un trabajo avanzado». Snape se giró bruscamente. «Me sobró un poco. Mejor usarlo que desperdiciarlo». Pomfrey sonrió con complicidad, aunque no dijo nada. Vertió la poción pálida en un vaso y se lo entregó a Darren. «Bebe, cariño», dijo con cariño. «Te sentirás mejor enseguida». Darren tomó la taza con ambas manos, sonriendo suavemente. Incluso a pesar de todo el dolor, la manipulación y las intrigas, una pequeña parte de él, la parte que no estaba actuando, sintió genuinamente un calor que se extendía por su pecho. Por primera vez en años, alguien estaba cuidando de él. Capítulo 12, 3 días de sueño. Capítulo 12, 3 días de sueño. Darren aceptó la poción que le entregó Madame Pomfrey. Se inclinó, la olió con cautela y dio un pequeño sorbo para probar el sabor. Para su sorpresa, no era tan amargo como se decía que eran las pociones en la historia original. De hecho, tenía un sabor suave y herbáceo. Se encogió de hombros y bebió el resto de un trago. Pomfrey había mencionado que contenía hierba de luz de luna, aparentemente un ingrediente raro y valioso. Bueno, pensó Darren, si es gratis, más vale que lo disfrutemos. Bien. Ahora que se ha tomado la poción, este chico necesita descansar. Declaró Madame Pomfrey, agitando las manos hacia los dos hombres. Fuera, los dos. Antes de que Dumbledore y Snape pudieran protestar, ella prácticamente los había sacado de la enfermería. Darren apenas tuvo tiempo de reírse para sí mismo cuando una oleada de somnolencia lo invadió. Bostezó una vez y el mundo se oscureció. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz del sol entraba a raudales por la ventana. En la mesa de noche había una docena de bolsas de dulces, 2 juegos de túnicas negras de Hogwarts y 2 juegos de ropa mugle cuidadosamente doblada. Snape debe haber comprado estos, supuso Darren. Junto a la ropa había un pequeño montón de tarjetas de felicitación. Curioso, Darren tomó una y empezó a leer. Todas eran de profesores de Hogwarts. Pequeñas notas amables y acogedoras. Pero un nombre le hizo reflexionar. Quirinus Quirrell. Darren parpadeó y se quedó mirando por un momento, luego suspiró suavemente. Pobre chico. Supongo que este es tu último año con vida. No pudo evitar reírse en voz baja, con un sonido mitad divertido, mitad melancólico. No mucho después, Madame Pomfrey apareció con una brillante sonrisa. Oh, ¿estás despierta, querida? Vamos a verte. Realizó algunos hechizos de diagnóstico y asintió con satisfacción. ¡Excelente! Las heridas están completamente curadas y se han recuperado la mayoría de los nutrientes perdidos. La poción de Severus funcionó de maravilla. Darren parpadeó 2 veces y se dio cuenta de que se sentía maravillosamente bien. Hacía años que no dormía tan profundamente ni se despertaba con esta sensación de ligereza. Señora, preguntó, ¿cuánto tiempo he estado durmiendo? Seguramente solo unas pocas horas, pensó. 3 días, muchacho. Dormiste 3 días enteros. Ella se rió de su expresión de asombro. Si Severus y yo no te hubiéramos revisado con regularidad y confirmado que no había nada malo, el profesor Snape te habría enviado directamente a San Mungo. La boca de Darren se abrió. 3 días. Eso significaba que se había perdido 9 misiones temporales. Gimió para sus adentros. Todo es culpa de Snape, esa poción era demasiado buena. Me bebo una botella y estoy inconsciente durante 72 horas. Suspiró. ¿Esto cuenta como lesión laboral? ¿Quizás el sistema me compense por las misiones perdidas? Sin respuesta. Ni siquiera un pitido. Como era de esperar. Al sistema no le importaba su sufrimiento. Está bien, querida, dijo Pomfrey con energía, eres libre de irte. Pero no quiero verte terminar aquí cada semana como la mitad de los Gryffindors. ¿Gryffindor? Repitió Darren sin comprender.
Ah, claro, fuiste criado por muggles. Hogwarts tiene 4 casas. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Ella se entusiasmó con el tema inmediatamente y sus ojos brillaron. En la ceremonia de selección, el sombrero seleccionador te colocará donde correspondes. Pero te contaré un pequeño secreto. Si realmente encajas en una casa, puedes pedir que te coloquen allí. El sombrero tendrá en cuenta tus deseos. Me guiñó un ojo. Al principio iba a Hufflepuff, ¿sabes? Pero entonces me gustaba un chico de Slytherin, así que le pedí al sombrero que me pusiera en Slytherin. Darren parpadeó, medio divertido, medio impresionado. Así que el sombrero seleccionador no es tan secreto como parece. Todo el mundo, e incluso su abuela, parece saber cómo funciona. Oh, señora, preguntó Darren, manteniendo un tono educado y curioso, ¿quién está a cargo de la ceremonia de selección? Pomfrey sonrió misteriosamente, claramente disfrutando. Ah, algunas cosas es mejor dejarlas como sorpresas, querida. Cuando tenía tu edad, mi hermano me dijo que tendría que luchar contra un troll para ser seleccionada. Ella se rió entre dientes mientras se iba, tarareando una vieja melodía. Darren la miró fijamente, dividido entre la risa y la incredulidad. El mundo mágico era ridículo. Si realmente fuera un hijo de muggles despistado, probablemente estaría aterrorizado en este momento, convencido de que tendría que batirse a duelo con un troll solo para entrar a la escuela. Eso es asunto del elegido, murmuró, negando con la cabeza. No mío. Suspiró y cogió una de las túnicas del mago que había sobre la mesa. Se ajusta perfectamente. Ni demasiado suelto ni demasiado apretado. Darren hizo una pausa, tratando de imaginar a Snape parado en una tienda, mirando con el ceño fruncido las muestras de tela y murmurando sobre tamaños. La imagen le hizo sonreír. Recogiendo los dulces y las tarjetas de felicitación, salió del ala del hospital. Y se congeló de inmediato. Hogwarts se extendía ante él. Pasillos interminables, escaleras mecánicas y techos altos y abovedados que brillaban a la luz de la mañana. Aunque había memorizado el mapa del castillo de las novelas, la realidad era abrumadora. ¿A dónde se supone que debo ir? Señor Darren. Un fuerte pop. Resonó por el pasillo. Apareció un elfo. Orejas grandes, ojos enormes y un uniforme limpio y ordenado hecho de un paño de cocina. Señor Darren, señor. Soy Paddy, una elfa doméstica de Hogwarts. El profesor Dumbledore me ha encomendado cuidar de usted. Darren la estudió cuidadosamente. Ella no era como Dobby. No se castigaba a sí misma ni murmuraba nerviosamente. Paggy parecía bien arreglada y serena, sonriéndole con suave calidez. Hola, Paggy. Me llamo Darren Potter, dijo educadamente. Llámame Darren. ¿Podrías decirme dónde me alojaré antes de que empiece el trimestre? Primero quiero dejar mis cosas. La sonrisa de Paggy se ensanchó. Extendió la mano y tomó la de él con la suya. Por supuesto, Darren. La profesora McGonagall ha dispuesto que te quedes en tu dormitorio de Gryffindor hasta que empiecen las clases. Ella tiró de su mano suavemente, guiándolo por el pasillo. Darren lo siguió, su túnica ondeando suavemente detrás de él. Una leve y curiosa excitación se agitaba en su pecho. Por primera vez, estaba realmente dentro de Hogwarts. No como lector, no como soñador, sino como alguien que pertenecía aquí. Incluso aunque, en secreto, sabía que no pertenecía a ningún lugar. Capítulo 13, el pequeño mago amable, capítulo 13, el pequeño mago bondadoso. Darren asintió levemente. Ya había adivinado que Dumbledore quería que lo seleccionaran para Gryffindor. Tenía sentido. Generaciones de Potter habían estado en esa casa, y el niño que vivió también estaría allí. Si terminaba compartiendo dormitorio con Harry, necesitaría familiarizarse con el lugar de antemano. No es que le importara dónde lo ponía el sombrero seleccionador. Podría desempeñar el papel del santo padre en cualquier lugar, incluso en Slytherin si llegara el caso. Así que simplemente siguió a Paggy sin protestar. Subieron escalera tras escalera hasta llegar a lo más alto de la torre de Gryffindor. Un gran retrato de la dama gorda se balanceaba ligeramente sobre sus bisagras mientras se acercaban. ¿Contraseña?, preguntó con leve impaciencia. No vale nada, dijo Paggy rápidamente. La dama gorda resopló. Tú también. La profesora McGonagall me dijo que eres una estudiante nueva. No te atrevas a perturbar mi sueño vagando por ahí de noche. Su tono hizo que Darren reprimiera una risa. Al parecer, los estudiantes de Gryffindor eran un puñado, especialmente un par de gemelos que parecían hacer del caos nocturno una tradición. Darren sonrió dulcemente. No se preocupe, señora. No andaré corriendo por ahí. Por supuesto, eso era una mentira. ¿Quién viene a Hogwarts si no se escapa para una visita nocturna?, pensó. Fue prácticamente un rito de iniciación.
Aún así, no tenía una capa de invisibilidad y aún no podía usar encantamientos desilusionadores. Era mejor no arruinar su imagen la primera noche. ¡Qué chico tan educado!, dijo la señora gorda con cariño. Ojalá más de mis Gryffindors fueran como tú. Ella se giró hacia adelante, revelando la entrada a la sala común. La sala común de Gryffindor era exactamente como Darren la había imaginado. Cálida, luminosa y decorada en rojo y dorado. Un alegre fuego bailaba en el hogar y acogedores sillones estaban dispersos por la habitación. El viento golpeaba suavemente contra las altas ventanas, haciendo que el lugar pareciera aún más acogedor. Dos escaleras subían desde lados opuestos de la habitación. Una para los dormitorios de los chicos y la otra para los de las chicas. Paggy condujo a Darren por las escaleras de los chicos y empujó la puerta del primer dormitorio. La habitación era grande, con camas con dosel cubiertas con gruesas cortinas escarlatas y borlas doradas. La ropa de cama parecía suave y recién cambiada, claramente preparada para él. Darren eligió una cama cerca de la ventana y colocó sus pertenencias sobre ella. Paggy inmediatamente empezó a ordenar, doblando su túnica y apilando los dulces cuidadosamente en la mesita de noche. Gracias, Paggy, dijo Darren cortésmente. ¿Te dijo el profesor Dumbledore qué debo hacer? Ya habían pasado 3 días desde que se había despertado y se había perdido 9 misiones temporales. No podía permitirse el lujo de desperdiciar otro. Sí, dijo Paggy alegremente. El profesor Dumbledore mencionó que quizás quieras visitar el callejón Diagon para comprar tus útiles escolares. Necesitarás una varita, por supuesto, y libros. Solo quedan 3 días para que empiece el trimestre, hay mucho que preparar. Sus grandes ojos brillaron con dulzura. Aparte de tu varita, puedo traerte cualquier otra cosa que necesites. Darren parpadeó. Su instinto le decía que esta elfa no era una sirvienta común. Era astuta, quizá incluso mágicamente poderosa. Aún así, sonrió tímidamente, bajando la cabeza un poco. Gracias, profesor Dumbledore, y gracias, Paggy, dijo con modestia. De verdad que no sabría qué hacer sin su ayuda. Esta es mi primera vez en el mundo mágico, y todos han sido tan amables conmigo, me hace muy feliz. La expresión de Paggy se suavizó aún más. Darren casi podía escuchar el invisible 1 más 1 más 1 de puntos de buena voluntad acumulándose en su mente. El profesor Dumbledore y los otros profesores ya te tienen mucho cariño, dijo Paggy cálidamente. Entonces dudó. Señor Darren, ¿ha probado alguna vez la aparición? Sería más rápido si lo llevara al callejón Diagon por ahí. Por supuesto, respondió Darren con suavidad. Gracias, Paggy. Su sonrisa se profundizó. De verdad eres la niña más educada que he conocido. Ella le tomó la mano. El mundo se volvió borroso, y con un suave crujido, aparecieron en una calle bulliciosa, llena de color y movimiento. Calderos. Calderos de peltre de la más alta calidad, tamaño estándar 2. Escobas Nimbus Lidl completamente nuevas. Las mejores para los de primer año. Nuevas mascotas para los estudiantes de Hogwarts. Búhos, ratos y sapos. Mamá, quiero esa pluma, el aire rebosaba vida. Darren miró a su alrededor con asombro. Así que este es el callejón Diagon. Las tiendas se apiñaban a ambos lados de la estrecha calle. Ingredientes para pociones, varitas, túnicas, libros de hechizos, todo brillaba con un encanto de otro mundo. El mundo mágico realmente parece mágico, pensó, medio asombrado. Justo cuando estaba asimilando todo, 2 voces se alzaron cerca, agudas y enojadas. ¿Cómo entró un mugle aquí? Espetó un mago con una túnica andrajosa, agarrando un paraguas roto como si fuera un bastón. Este lugar es para magos. Si hablas así en el mundo mugle, te encerrarán en un manicomio. Replicó un hombre de aspecto normal y con una elegante chaqueta. Los dos estaban claramente al borde de la pelea. El sombrero del mago estaba deshilachado, su túnica sucia. Parecía un noble caído, amargado y orgulloso a pesar de su estado. Darren suspiró para sus adentros. Gente así era problemática. Pura fanfarronería y celos. Se giró para marcharse. Pero entonces el sistema sonó. Din. El sistema ha detectado una oportunidad para una acción de Santo Padre. Misión temporal. Ponte entre el mago y el mugle y di en un tono firme y justo. Señor, no puedo permitir que intimide a la gente común. Si tiene alguna queja, desquítela conmigo. Incluso los mugles merecen respeto. También son personas. Recompensa. Título, Guardián de la varita. Tu varita nunca se perderá una vez atada. ¿Aceptas esta misión? Aceptar, pensó Darren inmediatamente. Claro, la recompensa no era tan emocionante como un huevo de Fénix, pero aún así, un título era un título. Y solo tenía que hablar.
Enderezó la espalda, respiró profundamente y dio un paso adelante. La mirada perezosa y curiosa de sus ojos desapareció, reemplazada por ira y convicción. Se plantó entre el mago y el mugle, con la voz ligeramente temblorosa pero llena de coraje. Señor, ¿cómo puede intimidar a una persona común y corriente? ¿Y qué si es mugle? Los mugles también son personas, y no creo que su familia no haya tenido un antepasado mugle en alguna parte. Miró fijamente al mago más alto. Si estás enojado, desahógate conmigo. Pero no te desquites con alguien débil. Din. Misión completada. Título de guardián de varitas adquirido. El familiar timbre mecánico resonó en su mente. La multitud murmuró, algunos sorprendidos, otros impresionados. Y desde el borde de la multitud, una niñita con cabello desordenado, una niña mugle, miró a Darren con ojos grandes y brillantes. Su expresión se suavizó hasta convertirse en asombro. Dios mío, pensó, realmente hay magos amables en el mundo. Capítulo 14, el pequeño mago justo, capítulo 14, el pequeño mago justo. La primera impresión que tuvo Hermione Granger del mundo mágico no fue buena. Desde que ella y su padre habían atravesado el caldero chorreante, habían sido recibidos con burlas y miradas de reojo. Algunos magos incluso susurraron cosas como hijos de mugles. En un momento dado, un mago les había apuntado con su varita, justo en el medio del bar del caldero. Afortunadamente, otras brujas y magos habían intervenido, obligando al hombre a retroceder. Aún así, la experiencia dejó un sabor amargo en la boca de Hermione. Ella siempre había sido segura de sí misma, la mejor de su clase en el mundo mugle, pero ahora, por primera vez, sintió un destello de inseguridad. ¿Era Hogwarts realmente un lugar para alguien como ella? ¿Una chica nacida de mugles entre magos poderosos? ¿La maldecirían por diversión en el momento en que llegara? Y si ella se sentía inquieta, su padre se sentía peor. El señor Granger había soportado insulto tras insulto por parte de magos arrogantes, mordiéndose la lengua solo por el bien de Hermione. Pero cuando un hombre pomposo y medio borracho se burló de él en público, llamándolo mugle sucio, algo dentro de él se quebró. Como era un dentista respetado en su país, no estaba acostumbrado a que lo humillaran. Así que él respondió, bruscamente. Solo después de que las palabras salieron de su boca, el arrepentimiento se apoderó de él. Estos magos eran peligrosos. Su magia podía maldecir o desfigurar con un simple movimiento de muñeca. Había visto a uno cuya cara parecía derretirse. ¿Qué pasa si este hombre me hace eso? Justo cuando el pánico se apoderó de él, una pequeña figura dio un paso adelante entre ellos. Señor, dijo el niño con voz temblorosa pero firme, puede estar enojado conmigo, pero no tiene derecho a intimidar a la gente común. Incluso los mugles merecen respeto. El señor Granger se quedó paralizado. Era solo un niño, no mayor que Hermione, enfrentándose a un mago adulto para él. Oh, Dios mío, murmuró. Hermione, ¿así son tus compañeros de clase? ¿Tan valientes? Hermione meneó la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo podría ella saberlo? Ella ni siquiera había empezado aún en Hogwarts. Seguramente no todos los niños magos eran así. Y sin embargo, este muchacho, ni siquiera había sacado una varita. Parecía aterrorizado, pero no se había echado atrás. Algo en él, el tranquilo coraje en sus ojos, hizo que el miedo de Hermione se aliviara un poco. Tal vez Hogwarts no sea tan malo después de todo, pensó en voz baja. Por supuesto, Darren no sabía nada de los pensamientos de Hermione. Acababa de terminar de equipar su recién ganado título. Guardián de la varita. Una recompensa por su valiente discursito. No era el premio más glamoroso, pero bueno, había trabajado para conseguirlo. Y además, sonaba útil. A nadie le gusta perder su varita. Enderezó los hombros, intentando parecer tranquilo y despreocupado. Pero frente a él, el mago enojado, Mundungus Fletcher, estaba furioso. Solo se había burlado de un mugle al azar por diversión, y de repente un mocoso de primer año había intervenido para sermonearlo. Un niño. ¿Dónde encuentra Dumbledore a estos mocosos entrometidos? Pensó con amargura. Bien. Había planeado irse, pero ahora su orgullo estaba herido. No se le podía ver dando marcha atrás ante un niño. Mocoso, gruñó, entrecerrando los ojos. ¿Sabes siquiera quién soy? Darren parpadeó. No. Lo cual era cierto. Honestamente, no lo hizo. Solo estaba allí para desempeñar el papel de héroe santo. Mundungus frunció el ceño. En mi familia, tenemos una tradición. A los niños desobedientes se les corta la cabeza, y se cuelgan en la pared como decoración. Hermione y el señor Granger jadearon horrorizados. ¡Asesino!, gritó Hermione. El rostro del señor Granger palideció.
Había oído hablar de magos oscuros, asesinos que una vez aterrorizaron el mundo mágico, pero esperaba que esas personas hubieran desaparecido. McGonagall me prometió que era seguro. Pensó desesperadamente. Si este era el tipo de hombre que vagaba libremente por aquí, no podría dejar a Hermione en este mundo. Necesitaba tomarla y correr. Ahora. Pero Hermione no se movió. Su corazón latía con fuerza y sus ojos estaban fijos en Darren. Este mago no los amenazaba realmente, todavía no, pero sí amenazaba a Darren. Y Darren estaba allí para ellos. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué debía hacer? ¿Debería disculparme? ¿Nos perdonaría? Y entonces, una vez más, la voz del sistema resonó en la cabeza de Darren. Dean. El sistema ha detectado una oportunidad para un acto de Santo Padre. Misión temporal. Da un paso adelante, pálido y tembloroso, y di: Señor, si va a matar a alguien, máteme a mí. Pero, por favor, no les haga daño. Recompensa. Habilidad de Mundungus Fletcher. Carterista. ¿Aceptas esta misión? ¿Qué? ¿Robar? ¿Por qué necesitaría la habilidad de robar? Espera. ¿Ese hombre acaba de decir que su nombre era Mundungus? La comprensión lo golpeó como un bludger. Mundungus Fletcher. El mismo ladrón de poca monta de la historia original. Oh, genial. No solo estaba a punto de dar un falso discurso de autosacrificio, sino que lo estaba haciendo frente al maldito Fletcher de Mundungus. Capítulo 15, un santo entre sinvergüenzas. Capítulo 15, un santo entre sinvergüenzas. Darren miró con atención al hombre que tenía delante. Mundungus Fletcher. La barba era desaliñada y desigual, su complexión era baja y robusta. Sus piernas se arqueaban ligeramente, su pelo grasiento sobresalía como un nido de pájaro, y cuando miraba hacia abajo, esos ojos rojos e inyectados en sangre lo hacían parecer medio loco. Y el olor. Merlín, el olor. Una mezcla asfixiante de tabaco, alcohol y algo que alguna vez podría haber sido sopa a primera vista. Darren lo había confundido con un noble que había perdido su fortuna. Ahora, estaba bastante seguro de que el bastón que el hombre tenía en la mano era el paraguas de otra persona. Así que este es el famoso Mundungus Fletcher. En la historia original, había sido el informante ideal de Dumbledore, salvo por todos sus robos, mentiras y por haber provocado indirectamente la muerte de Ojoloco Moody. Incluso la señora Weasley había perdido la paciencia con él. Darren no esperaba encontrarse con este tipo en una misión del Santo Padre. ¿Y el hombre realmente estaba tratando de amenazarlo? Se ríe internamente. Hermano, claramente no sabes con quién estás tratando. El último tipo que se metió conmigo todavía anda por Salmungos y Snape descubriera que alguien había acosado al hijo de Lily Evans, Mundungus tendría suerte de sobrevivir lo suficiente para lamentarlo. Aceptar misión. Está bien, lo que sea. Una habilidad es una habilidad. Aunque sea robar, al menos es algo. Darren cerró los ojos dramáticamente. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de noble resolución. El tipo de coraje que uno esperaría de alguien dispuesto a morir por la humanidad. Apretó los puños temblorosos, dio un paso adelante y dijo, en voz baja pero firme: Señor, si tiene que matar a alguien, máteme. Pero, por favor, no le haga daño. Tragó saliva con dificultad, con los labios ligeramente temblorosos. Si de verdad existe un hombre tan cruel como tú, no me arrepiento de haberme interpuesto en tu camino. Qué lástima, todavía no conozco a mi hermano Harry Potter. Lo extraño muchísimo. Dean. Misión completada. Has obtenido la habilidad de robo de Mundungus. A 3 metros de un objetivo, hay un 50% de posibilidades de obtener aleatoriamente un objeto de su cuerpo. Darren parpadeó. 50%. Nada mal. Aunque, si lo usara cerca de Dumbledore, probablemente obtendría al azar un viaje al más allá. Aún así, no está mal. Suspiró, un sonido suave y arrepentido. No pretendía llamar la atención. Pero lo hizo. La multitud se quedó en silencio. Luego, la indignación se extendió como un reguero de pólvora. Un niño pobre y tembloroso, nada menos que el hermano menor de Harry Potter, ofreciendo su vida por los muggles, mientras un mago adulto amenazaba con matarlo. Impensable. La mirada de la gente se endureció. Los magos a su alrededor comenzaron a murmurar furiosamente: ¿cómo puede alguien ser tan cruel? Es un mortífago, eso es lo que es. Envíalo a Azkaban. Que se lo lleven los dementores. Incluso aquellos que antes no se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo ahora miraban con furia a Mundungus Fletcher. Él, por el contrario, parecía completamente perdido. ¿Qué acaba de pasar? Solo había estado fingiendo asustar al chico, solo para parecer duro.
Y ahora todas las brujas y magos del callejón Diagon lo miraban como si hubiera pateado a un cachorro y quemado un orfanato. Espera, balbuceó, retrocediendo. Era una broma. Solo una broma. Mientras tanto, Hermione miraba a Darren como si estuviera presenciando un milagro. ¿Cómo puede alguien ser tan valiente? Un niño tan pequeño, pero que se mantiene firme frente a un mago adulto. Incluso Dumbledore, el mago más grande del mundo, no parecía tan bueno como este chico en ese momento. Aún no había conocido a su hermano y estaba dispuesto a morir por extraños. Aún no era siquiera estudiante de Hogwarts y ya estaba protegiendo a otros. Esa figura frágil y delgada, de alguna manera parecía más alta que una montaña. Los ojos de Hermione ardían. Él es increíble. Antes de que Darren pudiera disfrutar del resplandor del Santo Padre, una voz fría cortó el aire. Antes de que te atrevas a tocar a este chico, creo que mereces una paliza. Cuerdas salieron disparadas de la nada y se enroscaron firmemente alrededor de los brazos y las piernas de Mundungus. Entonces, con un crujido satisfactorio, un puño aterrizó de lleno en la cuenca del ojo. Golpe sordo. Puñetazo. Patada. Y así, la mitad del callejón Diagon se unió. Los magos que habían estado observando en silencio ahora sacaron sus varitas, y su frustración. No luchen. No luchen. Me equivoqué. Gritó Mundungus. Estaba bromeando. Nunca he matado a nadie. ¡Ay! ¿Quién me dio un golpe en el trasero con una varita? ¡Socorro! Soy Mundungus Fletcher. Trabajo para Dumbledore. Me entregaré. Deja de golpearme, la cara. El caos duró unos buenos 5 minutos. Cuando finalmente terminó, Mundungus parecía irreconocible. Su nariz estaba hinchada, un ojo estaba morado, su túnica estaba rota y tenía una extraña marca de quemadura con forma de varita en su pierna. Incluso Darren, que había visto muchas cosas trágicas, hizo una mueca y miró hacia otro lado. La barba de Merlín, realmente se lucieron. Suspiró suavemente otra vez. Es verdaderamente miserable, murmuró. Que el Santo Padre bendiga su recuperación. Y en algún lugar, bajo la pila de furia mágica, Mundungus gimió lastimeramente. Solo quería vender calderos. Capítulo 16, el elfo doméstico Potter, capítulo 16, el elfo doméstico Potter. El niño giró levemente la cabeza y separó los labios como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. Sus grandes ojos verdes brillaban con inquietud. Debió haber estado aterrorizado en este momento, pensó Hermione. Sin embargo, incluso después de enfrentarse a un mago adulto, su expresión no tenía rastro de miedo, solo esa misma fuerza silenciosa y amabilidad que la había aturdido desde el momento en que dio un paso adelante. ¿Cómo puede alguien tan joven ser tan desinteresado? Si no hubiera habido una multitud entre ellos, gente todavía regañando a Mundungus y despejando la calle, ella habría corrido directamente hacia Darren para consolarlo. Un niño tan gentil, decidió, merecía ser protegido. Durante los siguientes 7 años, se aseguraría de que nadie lo intimidara jamás. Din. El sistema del Santo Padre ha detectado una oportunidad de actuar. Misión temporal. Da un paso adelante, pide gentilmente misericordia y pide a todos que no lastimen más a Mundungus. Recompensa. Capacidad de memoria de Hermione Granger. ¿Aceptar la misión? Aceptar. ¿Hermione Granger? Entonces ella realmente estuvo aquí. La curiosidad de Darren se despertó. ¿Era la versión de la película, con rizos suaves y ojos inteligentes, o la de los libros? Intentó mirar a su alrededor sutilmente, pero con la multitud aún densa, no pudo girar la cabeza como un tonto buscándola. No importa. Tenía una misión que completar. Corrió hacia Mundungus, que todavía gemía en el suelo, y habló vacilante, con un tono lleno de vergüenza. Lo siento, pero creo que le oí decir que conoce al profesor Dumbledore. Quizás de verdad bromeaba conmigo. No deberíamos juzgarlo con tanta dureza. ¿Podríamos dejar que el profesor Dumbledore se encargue? Él levantó la vista con ojos abiertos y confiados, llenos de inocencia y sinceridad. El efecto fue inmediato. La ira de la multitud se suavizó. Su rostro pálido, tan serio y cortés, derritió hasta los corazones más endurecidos. La gente miró a Darren, luego al mago derrotado, y de repente sus puños se sintieron demasiado pesados para levantarlos de nuevo. Mundungus podía haber sido un sinvergüenza, seguro, siempre robando, siempre mintiendo, pero intimidar a un niño de esta manera delante de ese otro niño se sentía mal. Si el joven señor Darren insiste, dijo una voz profunda y suave, entonces puedo llevar a este hombre ante el profesor Dumbledore yo mismo. El orador dio un paso adelante. Una figura pequeña y arrugada, con ojos grandes y una sonrisa amable. Un elfo doméstico.
Darren parpadeó. ¿Y tú quién eres? El elfo hizo una profunda reverencia. Paggie, señor. Una sirvienta de la familia Potter. Darren se quedó paralizado. ¿Un elfo doméstico de la familia Potter? Por un momento, pensamientos salvajes recorrieron su mente. ¿Este elfo lo estaba confundiendo con otra persona? ¿O de alguna manera había sobrevivido todos estos años? Aún así, el tono de la criatura transmitía un afecto tan genuino que la confusión de Darren se disipó. Simplemente asintió, con una mirada cálida y confiada. La clase de mirada que hacía que cualquiera quisiera protegerlo. El viejo corazón de Paggie se derritió. Sí. Este era realmente el joven maestro que había jurado encontrar. Hace mucho tiempo, antes de que James y Lily Potter murieran, Paggie se había quedado en la casa ancestral de la familia. Era demasiado mayor para seguirlos hasta Godric Hollow. Cuando la familia cayó, la casa quedó sellada y nadie, ni siquiera Harry, sabía cómo llegar a ella de nuevo. Pero hacía unos días, el retrato de la primera Lady Potter en esa vieja casa había percibido un leve rastro de magia de Fénix, un poder que antes solo poseía el linaje más fuerte de la familia. Ella había enviado a Paggie a investigar. Ese rastro lo había conducido hasta allí, hasta ese muchacho gentil que permanecía bajo el sol, sonriendo a los desconocidos y pidiendo clemencia para un hombre que acababa de amenazarlo. El parecido era asombroso, amable, valiente, desinteresado. Igual que el primer patriarca de la línea Potter. Sí, esto no fue un error. Darren Potter fue el verdadero heredero del espíritu de la familia. En silencio, Paggie presionó el pequeño dispositivo encantado que llevaba en la cintura. Una grabadora de plata vinculada a la antigua mansión Potter. A través de él, los retratos de sus antepasados podían ver todo lo que él veía. Se aseguraría de que fueran testigos de este momento. La luz de su descendiente brillando más que nunca. Cuando la señal parpadeó, Paggie volvió a mirar a Darren, con el corazón lleno de orgullo. «Qué niño tan amable», pensó. Debió haber sufrido mucho para llegar a ser tan gentil. «No te preocupes, amo. Paggie te protegerá, pase lo que pase». Capítulo 17, pasteles, lágrimas y el corazón del Santo Padre. Capítulo 17, pasteles, lágrimas y el corazón del Santo Padre. Amocito Darren, dijo Paggie amablemente, llevaré a este hombre con el profesor Dumbledore. Espere aquí, en esta tienda de dulces. A los pequeños les encantan los pasteles. Antes de que Darren pudiera protestar, el elfo doméstico lo guió gentilmente a una acogedora tienda de postres, lo sentó y pidió una rebanada de pastel que parecía casi demasiado perfecta para comer. Luego, con una cortés reverencia, Paggie desapareció con un suave pop, arrastrando consigo al magullado y balbuceante Mungus. Darren suspiró. No pretendía que la situación se intensificara tanto. Un simple acto de defender a alguien, y de repente sintió que medio callejón Diagon estaba involucrado. Supongo que soy un imán para los problemas después de todo, murmuró, frotándose la nuca. ¿No te comes el pastel, muchacho?, gritó alguien. Darren parpadeó ante el postre intacto que tenía frente a él. Una pequeña montaña de glaseado y color. Se veía delicioso. Aún así, una parte de él dudaba. Podría estar en el cuerpo de un niño, pero mentalmente era un adulto. ¿No se vería ridículo estar sentado allí solo comiendo pastel como un niño de 5 años adicto al azúcar? El dulce olor llegó hasta él nuevamente. Él se quebró. Bueno, no puedo malgastar el dinero de Paggie, razonó solemnemente, y le dio un mordisco y luego otro. Y entonces se olvidó por completo de la dignidad. El pastel se derritió en su boca. Ligero, cremoso, increíblemente dulce. No era codicioso, claro. Solo se aseguraba de que supiera bien. Si Paggie le preguntara, diría que estaba haciendo un control de calidad. Eso fue todo. De verdad. Pronto descubrió que los pasteles mágicos no tenían un sabor fijo. Cada bocado cambiaba ligeramente. Un rastro de cacao, un susurro de fresas, el suave calor de la canela. Alguien lo había infundido con magia de voluntad, por lo que cada comensal probó su sabor favorito. No pudo evitar sonreír, aunque su sonrisa estuviera salpicada de migajas. Una hora más tarde, Paggie reapareció en la puerta, observando al pequeño amo agarrando una bolsa entera de pasteles para llevar. El elfo doméstico suspiró con cariño y sacó otro puñado de galeones dorados. Menos mal que traje más, murmuró. De lo contrario, este pequeño maestro goloso se habría sentido desconsolado. Al mirar los grandes e inocentes ojos verdes de Darren y ese leve rastro de glaseado en su mejilla, el corazón de Paggie se derritió nuevamente. Tal vez, pensó, era hora de reabrir uno de los negocios de la familia Potter. Después de todo, James Potter no había dejado suficiente oro para que 2 niños vivieran cómodamente. Cuando Paggie revisó la bóveda recientemente, casi lloró.
Sus pobres amos estaban destinados a crecer en la pobreza. Paggie, dijo Darren suavemente, notando su expresión pensativa, ¿compré demasiado? Bajó la mirada y la culpa nubló su rostro. Lo siento. Estaba pensando en todas las personas que han sido buenas conmigo. Quería compartir algo con ellas. La primera vez que comí un pastel tan delicioso. Quería que el profesor Dumbledore, el profesor Snape y tú, lo probaran también. Eres muy amable conmigo, Paggie. Aún no te conozco bien, pero sé que eres buena persona. Lo siento si doy por sentado tu amabilidad. Su voz se hizo más baja y sus ojos brillaron mientras intentaba no llorar. Felicitaciones al anfitrión. Valor Santo Padre más 100. Darren parpadeó. Espera, ¿100? La última vez, ser amable con Dumbledore solo le había hecho ganar 25. Y ese era Dumbledore. El mago más grande del mundo entonces, no se trataba de quién estaba a su alrededor. Se trataba de lo profundamente que se sintieron conmovidos. Le lanzó una mirada incrédula al elfo doméstico. Entonces, cuanto más emocional sea la persona, mayor será su valor. Se frotó la barbilla pensativo. Entonces el problema de Dumbledore no es que sea sabio, sino que es tacaño emocionalmente. Darren frunció el ceño dramáticamente. Viejo zorro. Quizás añadiría una pequeña sorpresa en el próximo pastel de Dumbledore. Una bomba fétida inofensiva, tal vez. Solo para equilibrar. Mientras tanto, Paggie se secaba los ojos con un pañuelo tembloroso, abrumada por la emoción. ¡Ay, amo Darren!, sollozó. ¡Qué amable eres! Solo soy un viejo elfo doméstico en las últimas, y tú, pensaste en mí. Hasta me compraste un pastel. El elfo sollozaba tan fuerte que la camarera lo miró. A Paggie se le quebró la voz. Nadie ha sido tan amable con Paggie desde el amo James. Ni siquiera con tu propio dinero. ¡Ay, Paggie no lo soportará! Darren se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Había pensado que los elfos domésticos en los libros eran exagerados. Pequeñas criaturas dramáticas, desordenadas y emocionales. Pero ahora, al ver a Paggie llorar como si estuviera en un funeral, a Darren se le erizó el cuero cabelludo. No llores, balbuceó, con las manos a medio levantar. Por favor, no llores. Cuanto más rogaba, más fuerte sollozaba Paggie. Darren suspiró con impotencia. Si sigues llorando así, me dará demasiado miedo volver a aceptar tus puntos de Santo Padre. Capítulo 18, Oro, Goblins y Gloria Incómoda, Capítulo 18, Oro, Duendes y Gloria Incómoda. Después de finalmente calmar a Paggie, Darren recordó a Hermione y Mungus. Antes de que pudiera preguntar, los ojos de Paggie brillaron con admiración. El pequeño amo es tan amable. Todavía está pensando en el hombre Muggle y su hija. El elfo presionó el cristal grabador en su cintura e informó obedientemente. Paggie entregó a ese hombre, Mungus, a la oficina del profesor Dumbledore. El señor Dumbledore dijo que está muy agradecido con el pequeño maestro. Él se encargará de todo él mismo. Si no fuera por tu valentía, hoy podría haber habido un trágico ataque Muggle. Todo gracias a tu corazón bondadoso, pequeño amo. Paggie lo miró con un rostro lleno de devoción, prácticamente brillando de orgullo. Darren miró hacia otro lado, luchando contra el impulso de hundirse en el suelo. Oh, vamos. En todo caso, sin él, el incidente podría no haber ocurrido. En primer lugar se aclaró la garganta, forzando una sonrisa modesta. Tos, en realidad no es tan grave como dices. Solo hice algo pequeño. Sinceramente, puede que lo haya empeorado. Pero Paggie no estaba escuchando. El elfo doméstico se hinchó orgulloso y anunció a todos los que estaban al alcance del oído. ¡No! Mi pequeño amo evitó un asesinato. ¡Qué bondad! ¡Qué humildad! Se merece el Premio Mundial de la Paz. Todas las cabezas de la tienda se giraron hacia ellos. Darren deseó que el suelo se abriera y se lo tragara. Consideró cavar hasta llegar a la Cámara de los Secretos con sus propias manos solo para escapar. Los elfos domésticos, pensó miserablemente, son asesinos sociales natos. Y Paggie era una experta. Pequeño amo Darren, continuó Paggie, con las manos juntas dramáticamente, crecerás y te convertirás en el mago más grande de tu época. La segunda venida de Dumbledore. Merlín, por favor golpéame ahora, murmuró Darren en sus manos, alejándose del elfo demasiado entusiasta. Finalmente, soltó. De acuerdo, Paggie. Vamos a... centrarnos. Todavía necesito una varita. Primero devuelve estos pasteles. Si se quedara más tiempo, moriría de vergüenza aquí mismo en el callejón Diagon. Paggie, ajena a todo, asintió alegremente, tomó la bolsa de pasteles y desapareció con un fuerte crujido.
solo para reaparecer un segundo después, luciendo culpable. Amocito, dijo en voz baja, antes de comprar tu varita, quizá necesitemos sacar más oro. Paugie ya gastó todo lo que trajo. El elfo bajó las orejas, avergonzado. En la bóveda de la familia Potter no quedan muchas monedas. Hay títulos de propiedad y algunas fórmulas de champú, pero poco más. Si Paugie hubiera sido más sabia, habría administrado mejor la finca. La inútil de Paugie merece un castigo, detente. Darren levantó una mano con firmeza. Paugie, ya lo estás haciendo genial. No sé nada de este mundo. Necesito tu ayuda. Pero no tienes por qué castigarte como los demás elfos domésticos, ¿de acuerdo? No encajaría exactamente con la imagen del Santo Padre si mi sirviente se estuviera golpeando mientras yo predicaba bondad, pensó secamente. El pequeño amo es tan compasivo. Se lamentó Paugie, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos al instante. Darren suspiró profundamente. Vamos, a Gringotts. Caminó más rápido, murmurando en voz baja. Por favor, actúa con normalidad durante 5 minutos. Banco Gringotts llegaron a las relucientes escaleras de mármol de Gringotts, el segundo lugar más seguro del mundo mágico. Según la leyenda solo Hogwarts era más seguro, lo cual no decía mucho, teniendo en cuenta que en los libros habían entrado en ese banco 2 veces. En el interior, había filas de duendes moviéndose de un lado a otro. De mirada aguda, lengua afilada y todos igualmente desagradables. Sus voces se oyeron por todo el pasillo, cortantes e impacientes. El servicio al cliente claramente no era parte de la cultura goblin. Siguiente. Ladró uno, hasta que vio a Darren, un niño pequeño escoltado por un elfo doméstico. Al instante, su tono se suavizó. Las familias con elfos domésticos siempre eran de sangre noble y antigua. Y la sangre noble significaba dinero. Buenos días, joven amo, saludó el duende con una ligera reverencia. ¿Qué le trae hoy a Gringotts? Nuestro pequeño amo desea acceder a las bóvedas de Harry Potter y Darren Potter, dijo Paugie con orgullo, dejando una pequeña llave dorada sobre el mostrador. Esta es la llave. Esa llave había pertenecido una vez a James y Lily Potter. Después de sus muertes, Dumbledore lo mantuvo a salvo, con la intención de dárselo a Harry cuando cumpliera 11 años. Pero ahora que el elfo doméstico de la familia Potter había regresado, naturalmente se lo había entregado a Paugie. Harry Potter y Darren Potter, repitió el duende, arqueando las cejas. 2 herederos de la línea Potter, de los más prósperos, sin duda. Paugie sonreía de orgullo y mantenía la cabeza en alto. Por supuesto, fue gracias a Lady Potter, la brillante bruja que había dado a luz a 2 pequeños maestros. Especialmente Darren, tan puro y angelical. Gracias a Merlin que Paugie no dijo eso en voz alta, o Darren podría haber muerto de vergüenza ajena en el acto. Después de inspeccionar la llave y confirmar su autenticidad, el viejo duende pidió una escolta. Griphook. Sin respuesta. Entonces, el hijo de Ragnuk, ven aquí. Un goblin más joven se acercó corriendo, murmurando algo en voz baja. Este es Larrin, dijo el duende anciano. Él te llevará a la bóveda. Larrin, o Pullerin, como lo pronunciaban mal algunos humanos, le dirigió a Darren una mirada curiosa. Había guiado a otro niño llamado Harry Potter hace apenas unos días. Ese muchacho estaba desaliñado y nervioso, con ropa varias tallas más grande que él. Este, sin embargo, se comportaba de manera diferente. Tranquilo, educado, y con un elfo doméstico pisándole los talones. ¿2 Potters? Definitivamente había una historia ahí. Aún así, Larrin se guardó sus pensamientos para sí mismo. A los goblins no les importaba el drama mágico. Les importaba el tesoro, y no ser hechizados además, pensó sombríamente, ningún duende se inclina ante un mago. Darren siguió a Larrin a través de los largos túneles de piedra, con curiosidad despertada. Así que este era el reemplazo de Griphook, el mismo duende que un día traicionaría a Harry por la espada de Gryffindor. Casi sonrió. Qué pequeño es el mundo. Qué curioso, pensó Darren. Mi primer viaje a Gringotts, y ya presagia un futuro robo. Me lo imagino. Capítulo 19, la bóveda del oro y la culpa. Capítulo 19, la bóveda de oro y la culpa. El pensamiento cruzó por la mente de Darren, irrumpir en Gringotts o robar algo valioso, antes de que lo desechara rápidamente. La barba de Merlin, qué incivilizada. Él, el futuro santo de Hogwarts, no podría rebajarse a un comportamiento tan vergonzoso. Aún así, si el dinero escaseara, podría técnicamente robar la espada de Gryffindor del sombrero seleccionador y empeñarla aquí. Por un momento la idea danzó en su cabeza. Frente a él, el joven guía goblin, Pullerin, temblaba. Un escalofrío le recorrió la espalda sin razón aparente. Se frotó las manos y miró a su alrededor nerviosamente.
Darren inmediatamente miró hacia otro lado, fingiendo inocencia. Cierto. Mala idea. Nada de robar espadas legendarias. Quizás, robarle a Malfoy. Parece bastante rico. Y merecedor de un puñetazo. Todavía estaba debatiendo en silencio esta estrategia de Robin Hood cuando Pullring detuvo el carro. Aquí estamos, anunció secamente el duende, saltando del carrito y abriendo una gran puerta de hierro. Una nube de niebla verdosa se elevó. Cuando se aclaró, a Darren se le cayó la mandíbula. Montañas de oro brillaban bajo la tenue luz de las antorchas. Montones de lingotes de plata brillaban junto a montones de knuts de bronce. Por un momento, se olvidó de cómo respirar. ¿Robar dinero? Él. Darren Potter, modelo de virtud e integridad. Es rico. Gloriosamente, maravillosamente rico. Paugie dejó escapar un jadeo dramático, agarrando un pañuelo como una actriz en una obra trágica. 300.000 galeones de oro, 2 millones de orces de plata, y Merlín sabe cuántos knuts de bronce. Sollozó con tristeza. ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! ¿Cómo pueden mis dos pequeños amos sobrevivir 7 años con tan poco? Darren parpadeó. Lo siento, ¿qué? La miró fijamente, completamente perdido. 300.000 galeones de oro es poca cosa. Paugie se secó las lágrimas. Claro. Cuando el maestro James era niño, solo sus ropas formales costaban miles de galeones. Y tenía botas a medida, trajes de fiesta, tónicos capilares encantados. ¡Ay, mis pobres jóvenes amos! Tendrán que ajustar su presupuesto. Ella gimió de nuevo, golpeándose la rodilla. Darren se quedó sin palabras. 300.000 galeones, según su cálculo, equivalían a más de 2 millones de libras. Al ritmo actual, podría comprar todo el callejón Diagon, la mitad de Londres, y aún le sobraría para formar un equipo de Quidditch. Incluso Pullering, de pie fuera de la bóveda, parecía aturdido. Había pasado años ahorrando 100 galeones y se consideraba bastante rico. Si esto era pobre, ¿entonces qué era? ¿Cambio de bolsillo encarnado? Pequeño amo Darren, resopló Paugie, recuperando la compostura, puedes estar tranquilo. No pasará mucho tiempo antes de que el negocio de la familia Potter vuelva a florecer. Paugie lo reconstruirá todo y convertirá a los dos jóvenes maestros en los magos más ricos de Inglaterra. Darren parpadeó de nuevo. Los elfos domésticos son aterradores. No solo eran leales, sino que eran trabajadores, brillantes y, en ocasiones, desquiciados. Si Paugie manejara las finanzas de la familia, probablemente sería dueño del Profeta Diario para Navidad. De repente lo golpeó. ¿Por qué Harry no se quedó con Dobby? Si Dobby trabajara bajo la supervisión de Paugie, ambos serían ricos e imparables. Claro, Dobby era un poco excéntrico, el tipo de elfo que creía que herir a Harry era una buena forma de protegerlo, pero aún así. Con un buen manejo, Dobby podría haber sido una mina de oro. Se rió suavemente. No me extraña que Harry se quedara sin Blanca hasta el 3er año. Realmente necesitaba mejores recursos humanos. Darren miró a Paugie con su expresión más sincera, o al menos la mejor imitación de una. Paugie, dijo en voz baja, eres increíble. Nunca he conocido a un elfo doméstico tan leal y capaz como tú. Crecí en un orfanato, así que, aunque intento ser amable, nadie me ha tratado con tanto cariño. Señaló con tristeza la montaña de oro. El dinero no me importa. Prefiero vivir pobre para siempre que perderte. Prométeme que estarás a salvo, ¿de acuerdo? No soportaría perder a alguien que me trata como familia. Din. Valor del Santo Padre más 100. Paugie estalló en fuertes sollozos, apretando ambas manos contra su corazón. Oh, pequeño amo Darren. Eres el mago más bondadoso del mundo. El alma más pura y gentil. Paugie lo jura. Te convertirá en el mago más rico y feliz del mundo. Se sonó la nariz ruidosamente con el pañuelo. Darren sonrió levemente, aunque sus pensamientos eran completamente diferentes. Perfecto. Deja que el elfo se encargue de los asuntos mientras yo difundo la luz del Santo Padre. Trabajo en equipo. Nota del autor. En la serie original, J.K. Rowling nunca especificó cuánta riqueza dejaron James y Lily. Así que la autora simplemente se está divirtiendo un poco exagerando su fortuna. Capítulo 20, la varita elige al accionista. Capítulo 20, la varita elige al accionista. Paugie se secó las lágrimas, todavía sollozando dramáticamente. Fuera de la bóveda, Pullering, el duende, permanecía congelado en un silencio horrorizado. Sinceramente, deseaba que el suelo se abriera para poder meterse debajo del carro y morir allí. ¿Amabilidad? ¿Pobreza? Sí, conocía esas palabras. ¿Pero por qué sonaban tan repugnantes viniendo de esos dos? Dentro de la bóveda, el niño y el elfo doméstico volvían a mostrarse dolorosamente sentimentales.
Pudding apretó los dientes. Todo su cuerpo se estremecía de vergüenza ajena. ¿Ya terminaste? Espetó finalmente. Tenemos otros clientes esperando. Estaba a punto de vomitar su almuerzo. Si tuviera que escuchar las palabras pobre y amable una vez más, podría empezar a morder a la gente. Darren finalmente siguió el consejo de Paggie y retiró 10.000 galeones de oro, 30.000 sicles de plata y un montón de knuts de bronce de la bóveda. Incluso gastó un galeón en una bolsa de dinero expandible mágicamente. Luego, bajo la mirada mortal de Pudding, rápidamente sacó a Paggie de Gringotts antes de que ella pudiera anunciar a todo el banco lo santo que era. Prácticamente huyó a la luz del sol con la cara ardiendo. Demasiado para una reputación de bajo perfil. Solo quería que la gente pensara en él como un joven mago amable y humilde. No el Mesías de Gringotts, por el amor de Merlín. Aparentemente, había establecido el nivel de admiración de Paggie demasiado alto, porque ella se había convertido en una máquina de propaganda de Potter de un solo elfo. Está bien, Paggie, interrumpió Darren rápidamente antes de que ella pudiera contarle a un mago que pasaba sobre su corazón heroico. Vamos a comprar una varita. Ahora. Claro, amocito Darren. Cantó Paggie, cargando alegremente la bolsa de dinero que medía la mitad de su altura. Paggie está encantada de servir. Sí, murmuró Darren. Lo sé. Tienda de varitas Ollivanders establecida en el 382 AC. La única tienda de varitas en el callejón Diagon el más famoso de Europa. Y, por supuesto, el punto de control obligatorio para todo protagonista que se precie. Una voz suave se escuchó en la oscura tienda cuando entraron. Buenas tardes. Darren levantó la vista. Un anciano estaba de pie entre los estantes de cajas de varitas. Sus ojos blanco plateado brillaban inquietantemente. Su mirada parecía como si pudiera leer el alma de cualquiera. Hola, señor, dijo Darren cortésmente. Oh, sabía que vendrías, dijo Ollivander con voz tranquila y nostálgica. Dumbledore mencionó que el joven Harry Potter tenía un hermano menor. Se inclinó más cerca y estudió el rostro de Darren con silenciosa fascinación. Ah, tu pelo y tus ojos son exactamente los de tu madre. Pero tu boca, sí, esa es la sonrisa de James Potter. Siempre encantador, ese chico. Sus ojos se empañaron levemente. Me vuelvo sentimental con la edad. Pocos niños escuchan mis divagaciones con tanta amabilidad. Darren sonrió, su expresión perfectamente angelical. No creo que esté divagando en absoluto, señor. Me encanta oír hablar de ellos. Algunos párrafos más de material del Santo Padre ahí mismo. Ollivander se rió suavemente. La varita de tu madre medía 25 centímetros, de sauce, excelente para encantamientos. El de tu padre medía 28 centímetros y era de color caoba, ideal para la transformación. Pero, por supuesto, añadió con una sonrisa cómplice, nunca es el mago quien elige la varita. La varita siempre elige al mago. Hizo una pausa y miró detrás de Darren. Y tú debes ser, sí. Paggie, la vieja elfa doméstica de Fremont Potter, ¿estás aquí por los dividendos? Darren se quedó paralizado. ¿Dividendos? Repitió. La palabra resonó en su cráneo como un hechizo que salió mal. Ollivander asintió con indiferencia. Pues sí. Fremont Potter, tu abuelo, compró el 10% de mi negocio hace décadas. ¿Seguro que has venido a cobrar esa parte? Los ojos de Darren se abrieron de par en par. ¿Qué? El 10% de Ollivanders. Se giró hacia Paggie en estado de shock. Paggie. ¿Es cierto? La vieja elfa se golpeó ligeramente la cabeza, avergonzada. ¿Ah, sí? El maestro Fremont le dijo a Paggie que lo comprara hace muchos años. Pero después de su muerte, Paggie olvidó dónde estaban los papeles. ¡Ay, Dios mío! Paggie sí que está envejeciendo. Darren la miró como si acabara de revelar que era la aprendiz de Merlín. No es de extrañar que Ollivander sea tan familiar con nuestra familia. Pensaba que este anciano tenía una memoria increíble para los clientes. Resulta que era un negocio familiar. Y lo peor. Si Paggie no hubiera venido, Ollivander probablemente no habría dicho ni una palabra. Viejo astuto. Pensó Darren furioso. Llevas años embolsándote las ganancias de nuestras varitas. Por supuesto, como era un niño puro e inocente, no podía llamarlo así. Así que sonrió, sus ojos brillando con fingida inocencia. «Guau, Paggie. ¡Qué bueno! Como tenemos una participación en la tienda del señor Ollivander, ya no tendrás que salir a ganar dinero. Podrás quedarte conmigo y con mi hermano para siempre». Paggie parecía conmovida nuevamente, casi hasta las lágrimas. «Ay, amo Darren, qué amable eres». Pero Paggie no puede estar de acuerdo. Sollozó dramáticamente.
Aunque encontremos los papeles, tendremos que registrar las acciones en el Ministerio de Magia, conciliar las cuentas con el Sr. Ollivander y cobrar años de dividendos impagos. ¡Ay, qué trabajo tan duro! El rostro de Darren se crispó. Prácticamente podía sentir a Ollivander sudando detrás de él. Bien, pensó con suficiencia. Que el viejo se revuelva. Quizás la próxima vez no se le olvide mencionar a los accionistas. Mientras tanto, Paugie ya estaba sumida en sus pensamientos. Tal vez, debería encontrar una elfa, tener hijos y criarlos para que sirvan a la próxima generación de pequeños Potter. Luego, cuando el pequeño maestro Darren tuviera sus propios hijos, su descendencia podría seguir protegiéndolos. ¡Qué ciclo tan perfecto y saludable! Ella sollozó orgullosa ante la idea. Darren, sin embargo, miró su expresión y de repente sintió escalofríos. ¿Por qué su mirada amorosa se sentía como un plan de expansión familiar al que él no había accedido?